Ok, pues entonces seguimos con el discurso del videito pasado. Tenemos pues entonces que ya la península ibérica era en sí un laboratorio de mestizaje de 7 siglos. Eh, Mesoamérica era también un área de mezcla intensísima de culturas, de ideas, de religión. No por nada hay tanto en común en toda la zona mesoamericana, que ya se comentó en otro video, a pesar de las diferencias de cultura a cultura, tenían tantos elementos de común, pues eso también es mestizaje, mestizaje cultural y obviamente biológico, pues también se dio. Este, seguimos con las imágenes para seguirnos dando una idea de esto. Y precisamente esta, esta, este nuevo encuentro entre dos culturas que a su vez ya estaban acostumbradas al mestizaje, pues dieron fenómenos muy interesantes. Este es el primer tema que pienso desglosar aquí, que tiene que ver con un fenómeno que se tomó como una política por parte de los españoles. En el siglo XVI, cuando llegan aquí a América, España recién había expulsado a los judíos de la península ibérica y recién estaba en el proceso de sacar a la comunidad musulmana de ahí mismo. Este proceso obviamente duró mucho tiempo, pero estaban en ese momento coyuntural. Las coronas españolas, es más, estaban en ese momento en donde la corona de Castilla con la corona de Aragón se unieron en el matrimonio de Isabel y de Fernando de Aragón. Entonces, recién estaba como conformándose, ¿no? El reino español como tal. Y habían decidido que era el catolicismo el que iba a reinar y que iban a sacar a grupos religiosos que no fueran de esa talante. De ahí, pues, que después de esto, y estoy resumiendo muy brevemente, después de esta decisión y después de que se encuentran con las Américas y después de que se dan cuenta que de acá pueden extraer mucha riqueza, que por tanto podrían ser un reino sumamente rico, toman la decisión de que efectivamente se van a expulsar a los grupos no católicos, pero pues obviamente hay mucha gente mezclada ahí ya de antaño, o sea, volvemos a lo mismo del mestizaje. Y lo que deciden aplicar para esto fue lo que se le conoce como limpieza de sangre, que suena un término médico, pero les juro que es algo serio. Para los españoles fue muy serio hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX se aplicó el examen de la limpieza de sangre. La limpieza de sangre era algo así como que tú tenías que comprobar que en tu familia no había ascendencia musulmana y no había ascendencia judaica, para que te aceptaran en muchos espacios, como órdenes religiosas. A ver, si yo quería ser religiosa, yo me quería convertir en monja, que no, ¿verdad? Pero si yo me hubiera querido convertir en monja en la España del siglo XVII, yo hubiera tenido que comprobar la limpieza de sangre en mi persona y llevar una serie de documentación que ellos me pedirían para que yo comprobase que ni mis padres, ni mis abuelos, ni mis bisabuelos, ni muchos ancestros eran ni de orden ni de adoradores de Mahoma, seguidores de Mahoma, ni judíos conversos. Entonces, pues esto también hizo muy complejo el panorama de la España de la que estamos hablando, porque viene y se topa con un nuevo continente en donde el mestizaje se da de inmediato ya, donde los conquistadores inmediatamente toman como botín o como presas o como amantes o como concubinas o como esposas, muy pocas veces cuando les convenía, a indígenas, lo que trae nuevas mezclas. Ojo, la limpieza de sangre realmente no aplicaba aquí en la Nueva España, porque la limpieza de sangre lo que quería determinar era que si en tus ancestros había musulmanes o judíos, y evidentemente los indígenas de aquí no tenían antecedentes ni musulmanes ni judíos, pero en algún momento sí se aplicó para verificar que no hubiese ascendencia negra, africana. Ok, vamos a ver más adelante a qué se refiere esta circunstancia de la negritud en la Nueva España. Por eso empiezo aquí con este tema y nuestra raíz negra, porque todos los mexicanos, todos, así el que diga, no, no, yo soy güero de ojos verdes, todos los mexicanos tenemos una parte importante de esta raíz negra. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Desde inmediato ya la conquista, es más, el propio Cortés trajo negros.
trajo negros como parte de su servidumbre, como negros esclavos, y también trajo a negros libertos, ya liberados, que ya habían comprado su libertad de diversas maneras. Desde ese momento, la Nueva España recibió un contingente de población esclava negra impresionante, muy amplia. Aquí pongo un dato en la siguiente imagen. De acuerdo al historiador Colin Palmer, lo pueden buscar, entre el 21, entre el año de la toma de México Tenochtitlán y 15 años después más o menos, el total de esclavos importados a América, todos los que se trajeron a América, del total de esclavos, el 50% al menos llegaron aquí a la Nueva España, que fue el virreinato más importante de todas las posesiones españolas en América. Y se calcula que para 1645, más o menos un siglo después, pudieron haber existido aquí 150,000 africanos. Algunos traídos de manera legal, muchos de ellos traídos de manera ilegal. Y cabe un dato aquí interesante. El principal comprador y comercializador de esclavos africanos, tanto del ámbito legal como en el ámbito ilegal, pues era la Iglesia Católica. Y dentro de la Iglesia Católica era la orden de los jesuitas los que más comerciaban con los esclavos negros aquí en la Nueva España y en toda América. Nueva España se volvió particularmente un foco de recepción importantísima de esclavos negros, porque se quería echar a andar este virreinato con trabajo. Y ojo, los indígenas que sufrieron la conquista murieron de manera espeluznante. Probablemente cada 8 de cada 10, sí, 8 de cada 10, probablemente el 80% de indígenas murieron a causa de la viruela. De verdad, fue como un hecatombe. Nos preocupamos por la pandemia de ahorita, la epidemia de la viruela, cuando se diseminó aquí en el siglo XVI, fue desastrosa, fue espantosa, fue horrible. Probablemente entre 7 y 8 personas de cada 10 murieron por la viruela. Solo sobrevivieron pues un 30%, y de esos murieron mucho por el trabajo que les ponían a hacer. Los españoles necesitaban mano de obra y la que aguantaba era la negra, para echar a andar este virreinato, y particularmente en las minas, ya fue lo primero que les importó, el trabajo en minas, y para eso pues se necesitaba mano de obra muy fuerte, que fue la mano de obra negra. Aquí pongo una imagen que precisamente saqué de un artículo de revista buenísima, se llama Historias y Vidas, muy padre, está en línea. La tomé porque precisamente es como una especie de retrato de negros que están trabajando en haciendas jesuitas. El principal poseedor de mano de obra negra esclava aquí en la Nueva España y en América entera, pero particularmente en la Nueva España, fueron los jesuitas. Ese es un dato interesante que pues en realidad no oímos en muchos lados. Pero ¿qué pasó con esta mano de obra negra? O sea, ¿por qué no es tan común en México ver comunidades o pueblos o barrios o colonias de negros? Cosa que sí se ve en Honduras, cosas que sí se ve en Colombia, cosas que sí se ve en Cuba, cosas que sí se ve en otras zonas de América. ¿Por qué en la Nueva España no? Bueno, tal vez estoy entrando en un error en este momento. Sí hay zonas en México que tienen población africana que de evidente tú te das cuenta, ay, son descendientes de africanos, o sea, nos queda muy claro. Las zonas de las costas, la costa de Veracruz, la costa de Guerrero, tuvieron un arribo muy importante de esta mano de obra esclava para trabajar en el cultivo de la caña de azúcar y en el procesamiento de la misma, 10 minutos, en el proceso de lo mismo, de la caña de azúcar, que es un trabajo pesadísimo también, que los indígenas también morían haciendo ese trabajo. Entonces, se llenaron las costas de este cultivo, de esta mano de obra, y al día de hoy tenemos poblaciones en donde tú ves claramente la ascendencia africana y nuestra línea negra de México en esas zonas. Y aquí aquí les llamo la atención de un poblado que es el municipio de Yanga. El municipio de Yanga se ubica en Veracruz, en las inmediaciones de Córdoba, en Veracruz, pues, en donde se da un hecho histórico interesantísimo. Con esto cierro este video porque creo que sí me extendí, que es un tema muy interesante. Culmino con un tercer video donde ya les doy mis resúmenes, incluso les tengo que hablar de nuestra raíz asiática, para que culminemos. O sea, el mestizaje en México no es españoles e indígenas nada más. Ya hablamos de españoles y de indígenas que ya eran mestizados en sí,
y estamos hablando de la raíz negra. Les dejo este video, se los corto con el brevísimo comentario acerca del príncipe Yanga, que es un esclavo sublevado en el siglo XVII, 1600, inicios de 1600. Él se subleva en contra de ser un esclavo, se organiza y logra juntar una cantidad impresionante de negros, cimarrones se les llamaba en ese momento, de negros que se escaparon de sus poseedores blancos. Él lleva todo este contingente, se pierden en las montañas de Veracruz, ahí sobreviven unos años, hasta que al virrey pues le llega esta idea, esta noticia de los negros sublevados que están asaltando el camino de Veracruz a la Ciudad de México y se convierte en un foco de inseguridad muy importante para el virreinato. Manda tropas, se les hace una guerra muy importante a estos negros cimarrones, a estos negros apalencados, también se les nombra negros de Palenque, que son los negros escapados, que no quieren obedecer, que luchan por su libertad. Y después de mucho tiempo de esta lucha de la corona en contra de los negros que buscan su libertad, pues se termina dándoles la libertad. Es un tema de verdad interesantísimo, que está retratado esto que pueden encontrar en línea, se llama Los 33 Negros, que fue escrito en el siglo XIX, pero que lo pueden leer sin ningún problema, ¿eh? Está muy padre, es chiquitito el texto, y precisamente nos retrata la sublevación del príncipe Yanga. Era un príncipe africano que traído como esclavo, aquí se subleva, arma su rebelión, logra con su grupo de sublevados el reconocimiento de libertad, les permiten formar un pueblo que por mucho tiempo se llamó San Lorenzo de los Negros, pero ya en siglo XX, en México se le reconoce como la ascendencia de Yanga, la importancia del personaje Yanga, y se le permite retomar el nombre. Ahora se llama el municipio de Yanga, en México. Es todo un tema, ¿no? Es muy interesante. Aquí hablamos de la China poblana, nada más regresando. Y este municipio es el reconocido el primer municipio libre de América, porque efectivamente empezó la corona le concedió muchas libertades que municipios indígenas y ciudades españolas no tenían, y el municipio de Yanga sí. Es muy interesante este tema y lo pueden revisar con sus niños, con sus jóvenes, maestros, pues un tema que pueden llevar muy padre para el aula. Les corto aquí y empezamos y termino el tema de mestizaje en un tercer video. ¿Cómo salgo de aquí? Seguramente aquí. Aquí está. Parar video.